Bienvenidos a Palabras de Sabiduría. En el video de hoy, vamos a explorar uno de los pasajes más fascinantes y proféticos del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 24, versículos 3 al 28. Este pasaje, también conocido como el Discurso del Monte de los Olivos, contiene las enseñanzas de Jesús sobre las señales que precederán su segunda venida y el fin del mundo. Jesús, hablando a sus discípulos, les proporciona una serie de advertencias y consejos para ayudarles a entender los eventos que vendrán y cómo deben prepararse para ellos. Acompáñenme mientras profundizamos en cada versículo, desglosando su significado y relevancia para nosotros hoy en día. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En este versículo se establece el contexto para todo el discurso profético de Jesús. Los discípulos se acercan a Jesús mientras él está sentado en el monte de los olivos, un lugar de gran importancia simbólica y escatológica en la tradición judía. El monte de los olivos, situado al este de Jerusalén, no solo ofrece una vista panorámica del templo, sino que también es un lugar asociado con la venida del Mesías y el juicio final, según las profecías del Antiguo Testamento, Zacarías 14, 4. La pregunta de los discípulos es multifacética. Ellos quieren saber cuándo sucederán los eventos que Jesús ha mencionado, particularmente la destrucción del templo, que él acaba de profetizar en los versículos anteriores. Además, preguntan sobre la señal de su venida y el fin del siglo. Aquí, los discípulos no solo están interesados en un evento específico, sino en toda la secuencia de acontecimientos que llevarán al final de la era presente y la inauguración del reino de Dios. Este versículo revela la preocupación de los discípulos por los tiempos finales y su deseo de estar preparados. Refleja también una comprensión limitada y una confusión sobre el tiempo y la naturaleza del reino de Dios. Los discípulos parecen esperar una manifestación inmediata y visible del reino mesiánico. Jesús utilizará esta oportunidad para expandir su comprensión y enseñarles sobre la naturaleza de su venida y los eventos que la precederán, aclarando que no se trata de un solo evento, sino de una serie de señales y acontecimientos que marcarán el comienzo del fin. Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Jesús comienza su respuesta con una advertencia clara: mirad que nadie os engañe. Este mandato es significativo porque establece el tono de todo el discurso. Jesús sabe que los tiempos finales estarán marcados por confusión, miedo e incertidumbre, lo que puede hacer que muchos sean vulnerables al engaño. La palabra griega para engañar aquí es planao, que implica llevar a alguien por mal camino, alejarlo de la verdad. Esta advertencia sugiere que, en los últimos tiempos, habrá muchas voces que intentarán desviar a los creyentes de la verdad del Evangelio. Jesús entiende que el engaño puede venir de muchas formas: doctrinas falsas, líderes carismáticos pero falsos, interpretaciones erróneas de las profecías, y señales engañosas que podrían parecer milagrosas, pero que no tienen su origen en Dios. Jesús enfatiza la importancia del discernimiento espiritual. Los creyentes deben ser capaces de distinguir entre la verdad y la mentira, entre el verdadero Cristo y los falsos. Esto requiere una comprensión profunda de las Escrituras y una relación cercana con Dios a través de la oración y la comunión constante con el Espíritu Santo. La advertencia de Jesús también implica que los tiempos finales serán un período de prueba y purificación para la Iglesia, un momento en el que los verdaderos seguidores de Cristo serán distinguidos por su fidelidad a la verdad. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En este versículo Jesús predice que muchos falsos cristos aparecerán proclamando ser Él y engañarán a muchos. La historia muestra que desde la época de Jesús hasta nuestros días han surgido numerosas figuras que han afirmado ser el Mesías o un enviado especial de Dios, desde figuras del primer siglo como Simón Bar Kokhba hasta líderes modernos de sectas. Jesús advierte que estos falsos cristos no solo serán numerosos, sino también efectivos en su engaño, al punto de engañar a muchos.
Esta afirmación resalta la vulnerabilidad humana al ser influenciada por líderes carismáticos que prometen salvación, paz o un camino fácil hacia la verdad. Los falsos cristos a menudo se aprovechan de los deseos más profundos de las personas de encontrar significado, seguridad y esperanza en un mundo incierto. Para los creyentes, esta advertencia es un recordatorio de la necesidad de mantenerse vigilantes y fieles a las enseñanzas de Jesús. Significa que deben evaluar cuidadosamente cualquier reclamo de autoridad divina y comparar todas las enseñanzas y profecías con las Escrituras. También implica que los creyentes deben estar preparados para enfrentar la persecución y el rechazo, ya que seguir al verdadero Cristo puede significar desafiar a aquellos que buscan engañar y desviar. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Jesús continúa describiendo las señales de los tiempos finales, mencionando guerras y rumores de guerras. Es importante notar que Jesús dice «oiréis», lo que implica que estos conflictos pueden no ser siempre visibles o inmediatos para todos, sino que también serán temas de especulación y temor en la sociedad. La referencia a guerras y rumores de guerras sugiere una época de conflicto generalizado, no solo a nivel internacional, sino también dentro de las naciones. Estos conflictos pueden incluir guerras literales entre países, así como conflictos civiles, revoluciones y violencia interna. Los rumores de guerra indican una atmósfera de incertidumbre y miedo, donde la amenaza de conflicto es casi tan impactante como la guerra misma. Sin embargo, Jesús dice claramente, «Mirad que no os turbéis». Aquí Jesús está pidiendo a sus seguidores que no se dejen llevar por el miedo o la ansiedad, sino que confíen en la soberanía de Dios. La frase «es necesario que todo esto acontezca» indica que estos eventos son parte del plan divino y deben suceder antes del fin. Jesús está asegurando a sus seguidores que, aunque estos eventos sean aterradores, no deben ser tomados como señales de que el fin ha llegado inmediatamente. Este versículo nos enseña que debemos estar preparados para vivir en un mundo de incertidumbre y conflicto. Pero también debemos recordar que nuestra esperanza y seguridad no dependen de las circunstancias terrenales, sino de nuestra relación con Dios. Jesús nos llama a mantener la calma, a confiar en su plan y a no perder de vista nuestra fe en medio de la confusión y el miedo. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. En este versículo, Jesús amplía su descripción de los eventos que caracterizarán los últimos tiempos. Menciona específicamente guerras entre naciones y reinos, pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Cada uno de estos desastres tiene un impacto significativo en la sociedad humana y refleja un mundo en crisis. La frase «se levantará nación contra nación y reino contra reino» indica una escalada de conflictos internacionales. Esto no se limita a las guerras convencionales, sino que puede incluir cualquier tipo de conflicto que surja de la rivalidad y la hostilidad entre diferentes grupos étnicos, políticos o religiosos. Jesús está señalando un aumento en la división y la violencia a medida que los tiempos finales se acercan. Las pestes, mencionadas aquí, pueden referirse a brotes de enfermedades, epidemias y pandemias que han devastado poblaciones a lo largo de la historia y que seguirán ocurriendo. Estas pestes son recordatorios del poder de la naturaleza y de la fragilidad de la vida humana. También son una llamada de atención para que los creyentes se vuelvan a Dios en busca de protección y sanidad. Las hambres son el resultado de desastres naturales, conflictos y malas políticas que impiden el acceso a los alimentos. El hambre puede llevar al sufrimiento masivo y a la desesperación, y Jesús menciona este signo como uno de los problemas globales que marcarán los últimos tiempos. Los terremotos son un recordatorio del poder incontrolable de la naturaleza. Son eventos que sacuden literalmente la tierra y pueden destruir ciudades enteras en un instante. Los terremotos simbolizan el desmoronamiento del orden natural y la creación de un caos que es tanto físico como espiritual. Jesús menciona estos eventos no solo para advertirnos de las dificultades que vendrán,
sino para recordarnos que todo esto es parte del plan divino. Estos signos sirven como recordatorios de que el mundo está en un estado de transición y que algo nuevo está por llegar. Jesús nos llama a no ser desalentados por estos eventos, sino a verlos como oportunidades para profundizar en nuestra fe y confianza en Dios. Versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Este versículo introduce la idea de que las señales mencionadas anteriormente son solo el comienzo de un período de dolor y sufrimiento más intenso. La frase «principio de dolores» utiliza una metáfora que es común en la Escritura, la comparación con los dolores de parto. Esta analogía sugiere que así como los dolores de parto anuncian la inminente llegada de un nuevo nacimiento, los eventos que Jesús describe son indicativos de que algo nuevo y transformador está por ocurrir. El término dolores aquí también se refiere a las tribulaciones y sufrimientos que caracterizarán este período. Jesús no minimiza el dolor que estos eventos causarán, pero al llamarlos principio de dolores, implica que estos eventos son necesarios y forman parte de un proceso más grande que finalmente resultará en algo positivo, el establecimiento del reino de Dios en su plenitud. Este versículo nos enseña que los tiempos de tribulación y sufrimiento no son el fin en sí mismos, sino el preludio de algo más grande. Jesús está preparando a sus seguidores para entender que, aunque las dificultades sean intensas, no deben perder la esperanza. Los principios de dolores son una señal de que la creación está en proceso de ser redimida y restaurada, y que la llegada de este nuevo orden vendrá a través de un tiempo de transición y purificación. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí Jesús advierte a sus discípulos sobre la persecución que enfrentarán en los últimos tiempos. Menciona específicamente que serán entregados a tribulación, serán asesinados y serán odiados por todas las naciones por causa de su nombre. Este versículo es una declaración clara de que ser un seguidor de Cristo puede llevar a la oposición, la persecución y, en algunos casos, la muerte. La tribulación mencionada aquí se refiere a la angustia, el sufrimiento y la persecución que los creyentes enfrentarán a causa de su fe. Esta tribulación puede manifestarse de muchas maneras, desde la discriminación social y económica hasta la violencia física y la ejecución. Jesús quiere que sus seguidores estén conscientes de que seguirlo no es fácil y que habrá momentos de gran dificultad. La mención de ser aborrecidos de todas las gentes indica que esta persecución será global y no estará limitada a una región o grupo específico. Jesús está diciendo que la oposición a los cristianos será generalizada y que el mundo, en su mayoría, rechazará a aquellos que siguen a Cristo. Esto es un recordatorio de que la fe en Jesús puede poner a los creyentes en conflicto con los valores y sistemas del mundo. Este versículo también subraya el costo del discipulado. Jesús está preparando a sus seguidores para la realidad de que seguirlo significa estar dispuesto a sufrir por su causa. Sin embargo, también está implícito que este sufrimiento no es en vano, sino que es parte de la participación en los sufrimientos de Cristo y en su misión redentora. Los creyentes son llamados a permanecer fieles, incluso en medio de la persecución, sabiendo que su recompensa es grande en el cielo. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. En este versículo, Jesús describe una situación de confusión y traición entre los creyentes durante los tiempos de persecución. La palabra tropezarán sugiere que muchos perderán su fe o serán sacudidos en su compromiso con Cristo debido a la intensidad de la persecución. La presión externa y el miedo a la muerte o al sufrimiento pueden llevar a algunos a abandonar su fe o a comprometer sus principios. La frase «se entregarán unos a otros» implica que algunos cristianos traicionarán a sus compañeros creyentes para salvarse a sí mismos. Este tipo de traición es una de las pruebas más dolorosas que puede enfrentar una comunidad de fe, ya que rompe los lazos de confianza y amor que deben caracterizar a los seguidores de Cristo. La mención de que unos a otros se aborrecerán sugiere que la persecución puede llevar a una división interna y al odio entre los creyentes.
Este versículo es una advertencia sobre los peligros de la desunión y la falta de amor en la iglesia. Jesús está diciendo que la persecución no solo vendrá de afuera, sino que también puede causar que los creyentes se vuelvan unos contra otros. Esto es un recordatorio de la necesidad de permanecer unidos en amor y apoyo mutuo, especialmente en tiempos de prueba. También es un llamado a examinar nuestra lealtad a Cristo y nuestra disposición a permanecer fieles, incluso cuando enfrentamos la presión de comprometer nuestra fe. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Jesús reitera la advertencia sobre la aparición de falsos profetas en los últimos tiempos. La proliferación de falsos profetas es un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús y en las cartas apostólicas del Nuevo Testamento. Estos falsos profetas surgirán para desviar a los creyentes con enseñanzas erróneas y promesas falsas. La palabra muchos aquí indica que no será un problema aislado, sino una epidemia de engaño espiritual. Los falsos profetas a menudo afirman tener una revelación especial de Dios o una nueva interpretación de las Escrituras que contradice la enseñanza bíblica establecida. Pueden realizar señales y prodigios que parecen auténticos, pero que no tienen su origen en el poder de Dios. Estos líderes carismáticos pueden atraer a muchos seguidores, pero su objetivo es llevar a las personas lejos de la verdad del Evangelio. Este versículo subraya la importancia del discernimiento espiritual y de conocer bien la palabra de Dios. Jesús advierte que incluso los creyentes fieles pueden ser engañados si no están firmemente arraigados en la verdad. Es un recordatorio de que debemos estar vigilantes y ser críticos con cualquier enseñanza o profecía que se desvíe de la sana doctrina bíblica. También es un llamado a la comunidad de fe a mantenerse unida y a apoyar a aquellos que puedan estar siendo engañados o confundidos. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Jesús predice un tiempo en el que la maldad aumentará tanto que el amor de muchos se enfriará. Este versículo describe una realidad sombría. En los últimos tiempos, el aumento de la injusticia, la violencia, la inmoralidad y la indiferencia causará que el amor, incluso entre los creyentes, se debilite. La frase «se enfriará» sugiere una pérdida gradual de la pasión, el compromiso y el afecto que deben caracterizar la vida cristiana. El amor al que Jesús se refiere aquí es el amor ágape, el amor desinteresado y sacrificial que los creyentes deben tener hacia Dios y hacia los demás. Este amor es la marca distintiva de los seguidores de Cristo y es esencial para la vida cristiana. Sin embargo, Jesús advierte que, a medida que la maldad se multiplica, muchos permitirán que su amor se apague y se vuelva frío. Este versículo nos llama a examinar nuestra propia vida y nuestra relación con Dios y con los demás. Es un recordatorio de que el amor no es automático, sino que requiere esfuerzo, compromiso y vigilancia. Debemos estar atentos a cualquier cosa que pueda apagar nuestro amor por Dios y por los demás, ya sea el pecado, la apatía, el miedo o la decepción. Jesús nos insta a mantener nuestro amor ferviente y activo, incluso en medio de un mundo que se está volviendo cada vez más oscuro y frío. Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Este versículo es una promesa de esperanza en medio de las advertencias sobre persecución y engaño. Jesús dice claramente que aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos. La palabra perseverar implica mantenerse firme en la fe y en el compromiso con Cristo a pesar de las dificultades, las pruebas y las tentaciones. La salvación mencionada aquí no se refiere únicamente a la vida eterna, sino también a la victoria espiritual y moral en medio de las pruebas. Jesús está diciendo que la perseverancia es una señal de verdadera fe y confianza en Dios. Aquellos que perseveran son los que han entendido profundamente el Evangelio y han decidido seguir a Cristo, sin importar el costo. Este versículo es un llamado a la resistencia y a la fidelidad inquebrantable. Nos recuerda que la vida cristiana no es fácil y que enfrentaremos pruebas y tribulaciones. Sin embargo, también nos asegura que si permanecemos fieles, seremos recompensados con la salvación.
La perseverancia es una demostración de nuestra confianza en Dios y en su promesa de que nunca nos abandonará. Es un testimonio de nuestra devoción a Cristo y de nuestra esperanza en su regreso. Versículo 14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús declara que antes del fin, el Evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Este versículo subraya la importancia de la misión global de la Iglesia y la responsabilidad de los creyentes de llevar el mensaje de salvación a todas las personas. La frase, para testimonio a todas las naciones, implica que el Evangelio será proclamado a todas las personas, sin importar su origen étnico, cultural o geográfico. Este versículo también nos enseña que la predicación del Evangelio es una señal importante de que el fin se acerca. Jesús está diciendo que, antes de que el juicio final ocurra, todos tendrán la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Esto subraya el amor y la justicia de Dios, que desea que todos tengan la oportunidad de arrepentirse y ser salvos. Además, este versículo implica que los creyentes deben estar activos en la evangelización y en el testimonio de su fe. No debemos ser pasivos en nuestra espera por el regreso de Cristo, sino trabajar diligentemente para compartir el Evangelio con aquellos que aún no lo han escuchado. Este llamado a la evangelización es tanto una señal del fin como una preparación para él, asegurando que todos tengan la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación antes de que llegue el juicio final. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Jesús hace referencia a la profecía de Daniel sobre la abominación desoladora, un evento que marcará un punto crítico en los tiempos finales. La abominación desoladora es una referencia a un acto sacrílego que profanará el templo, un evento que es considerado una señal clara de que el fin está cerca. En el contexto histórico, muchos estudiosos creen que esta profecía se cumplió parcialmente con la profanación del templo por parte de Antíoco Epífanes en el siglo II a.C., cuando erigió un altar a Zeus en el templo judío y sacrificó cerdos en él. Sin embargo, Jesús utiliza esta referencia para señalar un evento futuro que cumplirá esta profecía de manera más completa. La mención de este evento es una llamada a los creyentes a estar atentos a las señales proféticas y a entender las Escrituras en su contexto. Jesús está instando a sus seguidores a no ser ignorantes de las profecías del Antiguo Testamento, sino a estudiarlas y discernir sus significados. La referencia a Daniel subraya la continuidad de la revelación divina y la importancia de estar preparados para los eventos futuros. La frase, el que lee, entienda, es una invitación a los lectores a prestar atención y a buscar entender el significado de las palabras de Jesús. Esto sugiere que la profecía puede no ser fácil de entender y que requiere reflexión y discernimiento. Jesús está llamando a sus seguidores a ser estudiantes diligentes de las Escrituras y a estar preparados para reconocer las señales de los tiempos finales. Versículo 16. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Jesús advierte que aquellos que se encuentren en Judea deben huir a los montes cuando vean la abominación desoladora. Esta instrucción específica resalta la gravedad del evento y la necesidad de una acción rápida y decisiva. En el contexto histórico, la región de Judea era el corazón del pueblo judío y el lugar donde se encontraba el templo en Jerusalén. Jesús está diciendo que cuando vean la profanación del templo, deben escapar rápidamente para salvar sus vidas. La mención de Judea y los montes puede tener tanto un significado literal como simbólico. Literalmente sugiere que aquellos en la región de Judea deben escapar de la inminente destrucción, pero simbólicamente también puede representar la necesidad de apartarse de situaciones de peligro espiritual o moral. Este versículo nos enseña sobre la importancia de la prudencia y la preparación, y de estar dispuestos a actuar rápidamente cuando enfrentamos situaciones de peligro. Además, la instrucción de huir a los montes puede simbolizar la necesidad de buscar refugio en Dios, nuestro refugio y fortaleza en tiempos de angustia. Jesús está enseñando que en tiempos de crisis debemos estar listos para dejar atrás las cosas del mundo y buscar la protección y la salvación
que solo Dios puede ofrecer. Versículo 17. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. En una época en la que la vida cotidiana se llevaba a cabo en gran medida en las azoteas de las casas, esta advertencia subraya la urgencia de la situación. Las azoteas eran lugares de descanso y actividad social, y Jesús está diciendo que no hay tiempo para bajar y recoger pertenencias cuando el peligro es inminente. Este versículo resalta la necesidad de estar preparados para dejar atrás las posesiones materiales y priorizar la seguridad y la salvación. La advertencia de no bajar a la casa para recoger pertenencias también sugiere que, en tiempos de crisis, debemos estar dispuestos a renunciar a nuestras comodidades y bienes materiales para salvar nuestras vidas y nuestra fe. Jesús está enseñando que en tiempos de emergencia debemos estar listos para actuar rápidamente y no aferrarnos a las cosas de este mundo. Es un llamado a la preparación mental y espiritual para responder rápidamente a las señales de peligro. Versículo 18. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Similar al versículo anterior, este también enfatiza la urgencia de la situación. Aquellos que están trabajando en el campo no deben regresar para recoger sus pertenencias, sino huir inmediatamente. Jesús está subrayando que la rapidez y la decisión son esenciales cuando se enfrentan tiempos de tribulación. No hay lugar para la indecisión o la preocupación por las cosas materiales. Este versículo nos recuerda que, en momentos de crisis, nuestra primera prioridad debe ser nuestra seguridad y nuestra relación con Dios, no las posesiones terrenales. Jesús está diciendo que, cuando enfrentamos peligros inminentes, debemos estar listos para dejar todo atrás y buscar refugio en Él. Es un recordatorio de que debemos estar preparados para hacer sacrificios por nuestra fe y para estar listos para responder rápidamente a las señales de peligro. Versículo 19. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Jesús expresa su compasión por las mujeres embarazadas y las madres lactantes durante estos tiempos de gran tribulación. Este versículo destaca la dificultad adicional que enfrentarán aquellos que tienen responsabilidades familiares en medio del caos. Jesús reconoce el sufrimiento y las preocupaciones de las personas vulnerables, y su advertencia es tanto una expresión de empatía como un recordatorio de que los tiempos finales serán extremadamente difíciles para todos. La mención de las mujeres embarazadas y lactantes también puede ser simbólica, representando a todos aquellos que son vulnerables o que tienen responsabilidades adicionales durante tiempos de crisis. Jesús está diciendo que estos tiempos serán difíciles para todos, pero especialmente para aquellos que no pueden moverse fácilmente o que tienen que cuidar de otros. Este versículo nos llama a ser conscientes de las necesidades de los demás y a ser compasivos y solidarios con aquellos que están en situaciones difíciles. Versículo 20. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Jesús insta a sus seguidores a orar para que su escape no ocurra en invierno o en el día de reposo, ya que ambos escenarios harían más difícil la huida. El invierno traería dificultades climáticas, mientras que el día de reposo, por las restricciones religiosas y sociales, complicaría la movilidad. Este versículo enfatiza la importancia de la oración continua y la preparación espiritual. La instrucción de orar para evitar estas dificultades adicionales sugiere que Jesús está enseñando a sus seguidores a estar atentos a las circunstancias y a buscar la guía y la protección de Dios en todas las situaciones. La oración es una herramienta poderosa para prepararse para los tiempos difíciles, y Jesús está recordando a sus seguidores que deben estar en comunión constante con Dios, buscando su dirección y ayuda. Este versículo también nos recuerda que, aunque no podemos controlar todas las circunstancias, podemos confiar en Dios y buscar su ayuda en todo momento. Jesús está llamando a sus seguidores a depender de Dios para su protección y a estar preparados para responder a las señales de los tiempos finales con fe y confianza. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Jesús advierte sobre un período de tribulación sin precedentes en la historia humana,
señalando que los sufrimientos y dificultades que vendrán serán mayores que cualquier cosa que el mundo haya experimentado antes. Este versículo destaca la severidad de los últimos tiempos y nos prepara para entender que el camino hacia la redención final no será fácil. La gran tribulación mencionada aquí se refiere a un periodo de sufrimiento intenso que afectará a toda la humanidad. Jesús quiere que sus seguidores estén conscientes de la magnitud del sufrimiento que podría ocurrir, pero también implica que estas tribulaciones son parte del plan divino hacia la restauración y el establecimiento de su reino eterno. Este versículo nos invita a confiar en el propósito de Dios, incluso cuando enfrentamos pruebas intensas. El uso de la frase «cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá», sugiere que este periodo de tribulación será único en su intensidad y duración. Jesús está diciendo que los tiempos finales serán un momento de juicio y purificación, en el que el mal será expuesto y juzgado, y los justos serán vindicados. Este versículo nos recuerda que debemos estar preparados para enfrentar estas tribulaciones con fe y esperanza, sabiendo que Dios está en control y que su plan es perfecto. Versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Jesús menciona que si los días de tribulación no fueran acortados, nadie sobreviviría, pero por el bien de los escogidos, Dios acortará esos días. Este versículo revela la misericordia y el amor de Dios por su pueblo. A pesar de la severidad de los tiempos finales, Dios tiene un plan de protección y salvación para sus elegidos. La idea de que aquellos días serán acortados sugiere que Dios intervendrá en el momento oportuno para salvar a su pueblo y evitar que toda la humanidad sea destruida. Esto es un recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros, Dios está en control y que su gracia y misericordia están siempre presentes. Este versículo ofrece esperanza y consuelo a los creyentes, asegurándoles que Dios no permitirá que las tribulaciones se prolonguen más allá de lo necesario. Este versículo también nos llama a confiar en la soberanía de Dios y en su plan para nuestra salvación. Aunque los tiempos finales serán difíciles, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros y que su amor y su cuidado nunca nos abandonarán. Es un recordatorio de que, incluso en medio de las pruebas más intensas, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien y para su gloria. Versículo 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Jesús advierte nuevamente contra ser engañados por aquellos que afirman conocer la ubicación de Cristo en los últimos tiempos. Este versículo refuerza la idea de que el regreso de Cristo será un evento inconfundible y mundialmente evidente. Jesús está advirtiendo a sus seguidores que no sean fácilmente engañados por rumores o afirmaciones falsas, y que no busquen señales o apariciones ocultas de Cristo. La advertencia de no creer en los rumores sobre la aparición de Cristo sugiere que habrá muchas afirmaciones falsas y engañosas en los últimos tiempos. Jesús está diciendo que no debemos ser llevados por la curiosidad o la desesperación, sino a mantenernos firmes en nuestra fe y esperar su verdadero regreso. Este versículo subraya la importancia de la paciencia y la confianza en Dios, sabiendo que cuando Jesús regrese, será evidente para todos. Este versículo también nos recuerda que debemos estar vigilantes y discernir las señales de los tiempos finales con sabiduría y prudencia. No debemos dejarnos llevar por afirmaciones o señales engañosas, sino confiar en la palabra de Dios y en las enseñanzas de Jesús. Es un llamado a permanecer firmes y enfocados en la verdad de las enseñanzas de Cristo. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Jesús explica que los falsos cristos y profetas realizarán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Este versículo destaca la astucia y la capacidad de estos engañadores para realizar actos que pueden parecer milagrosos y convincentes. La advertencia aquí es clara.
Incluso los más firmes en la fe podrían ser engañados si no están vigilantes y firmemente arraigados en la verdad de la palabra de Dios. La frase «si fuere posible» sugiere que los engaños serán tan convincentes que podrían engañar incluso a los creyentes más fieles. Pero también implica que los verdaderos elegidos de Dios no serán engañados, gracias a la protección divina y al discernimiento espiritual. Jesús subraya la necesidad de discernimiento espiritual y de estar preparados para reconocer la verdad y rechazar el engaño, recordándonos que no todo lo que parece milagroso o poderoso proviene de Dios. Este versículo nos llama a ser cautelosos y a no ser fácilmente impresionados por señales y prodigios, sino a evaluar todas las cosas a la luz de las Escrituras y del Espíritu Santo. Jesús está advirtiendo que los últimos tiempos serán un período de gran engaño espiritual, y que los creyentes deben estar preparados para enfrentar estos desafíos con fe y discernimiento. Es un recordatorio de que nuestra lealtad a Cristo y a su verdad debe ser inquebrantable, incluso en medio de la confusión y el engaño. Versículo 25. Ya os lo he dicho antes. Jesús reafirma que ya había advertido sobre estos eventos, subrayando la importancia de recordar y estar preparados para lo que vendrá. Este versículo es un recordatorio de que las advertencias de Jesús no son nuevas, sino que han sido parte de sus enseñanzas desde el principio. Él nos llama a recordar sus palabras y a estar siempre atentos, preparándonos para los tiempos finales con fe y sabiduría. La repetición de esta advertencia subraya la importancia de estar preparados y vigilantes. Jesús está diciendo que sus seguidores no deben ser sorprendidos por los eventos de los últimos tiempos, ya que Él ya les ha advertido de lo que vendrá. Este versículo es un llamado a la preparación constante y a la vigilancia, recordándonos que debemos estar siempre listos para el regreso de Cristo y para enfrentar los desafíos que vendrán. Este versículo también nos enseña la importancia de la memoria espiritual y de mantenernos firmes en la verdad de las enseñanzas de Jesús. Es un recordatorio de que debemos recordar y meditar en las palabras de Cristo, para que estemos preparados para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Jesús nos llama a ser estudiantes diligentes de las Escrituras y a estar preparados para reconocer las señales de los tiempos finales con fe y discernimiento. Versículo 26. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Jesús aconseja no seguir a quienes afirmen conocer el paradero de Cristo en lugares específicos, recordando que su regreso será inconfundible y visible para todos. Este versículo refuerza la idea de que no debemos ser engañados por falsas apariciones o rumores. La advertencia de no ir al desierto o a los aposentos sugiere que el regreso de Cristo no será un evento oculto o privado, sino uno que será claro y evidente para todo el mundo. Jesús está diciendo que no debemos ser llevados por la curiosidad o la desesperación, sino a mantenernos firmes en nuestra fe y esperar su verdadero regreso. Este versículo subraya la importancia de la paciencia y la confianza en Dios, sabiendo que cuando Jesús regrese será evidente para todos. Es un llamado a permanecer firmes y enfocados en la verdad de las enseñanzas de Cristo, y a no ser engañados por señales o rumores engañosos. Este versículo también nos recuerda que debemos estar vigilantes y discernir las señales de los tiempos finales con sabiduría y prudencia. No debemos dejarnos llevar por afirmaciones o señales engañosas, sino confiar en la palabra de Dios y en las enseñanzas de Jesús. Es un recordatorio de que nuestra lealtad a Cristo y a su verdad debe ser inquebrantable, incluso en medio de la confusión y el engaño. Versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús compara su regreso con un relámpago visible de este a oeste, indicando que será un evento claro y mundialmente evidente. Este versículo subraya la naturaleza innegable de su segunda venida. A diferencia de las afirmaciones falsas y los rumores, el regreso de Cristo será un acontecimiento que todos verán y reconocerán. No habrá duda ni confusión sobre su aparición, ya que será tan obvio como un relámpago que cruza el cielo. Este versículo nos asegura que no hay necesidad de buscar señales ocultas o rumores sobre su venida. Cuando Jesús regrese, todos lo sabrán.
Jesús está diciendo que su regreso será un evento público y visible, no algo que suceda en secreto o en privado. Esto subraya la importancia de la paciencia y la confianza en Dios, sabiendo que cuando Jesús regrese, será evidente para todos. Este versículo también nos recuerda que debemos estar vigilantes y discernir las señales de los tiempos finales con sabiduría y prudencia. No debemos dejarnos llevar por afirmaciones o señales engañosas, sino confiar en la palabra de Dios y en las enseñanzas de Jesús. Es un recordatorio de que nuestra lealtad a Cristo y a su verdad debe ser inquebrantable, incluso en medio de la confusión y el engaño. Versículo 28. Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Jesús utiliza una metáfora para indicar que los eventos que preceden su venida serán tan obvios como los buitres reunidos alrededor de un cadáver. Este versículo concluye la sección, recordando que las señales del fin serán inconfundibles y evidentes para todos. La imagen de las águilas o buitres reunidas alrededor de un cuerpo muerto sugiere que, así como es natural que las aves se congreguen donde hay un cadáver, también será natural y evidente que los eventos finales ocurran según lo predicho. No habrá necesidad de especulación o incertidumbre. Las señales serán claras y comprendidas por todos. Este versículo también nos recuerda que debemos estar preparados para enfrentar los tiempos finales con fe y discernimiento. Jesús está diciendo que los eventos de los últimos tiempos serán tan claros y obvios como las señales de la naturaleza, y que no debemos ser sorprendidos por ellos. Es un recordatorio de que debemos estar siempre listos para el regreso de Cristo y para enfrentar los desafíos que vendrán. Este versículo también nos enseña la importancia de la vigilancia espiritual y de estar preparados para reconocer las señales de los tiempos finales con fe y sabiduría. Jesús nos llama a ser estudiantes diligentes de las Escrituras y a estar preparados para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Es un llamado a permanecer firmes en nuestra fe y a confiar en la promesa de Cristo de que regresará para establecer su reino eterno. Gracias por acompañarnos en esta profunda exploración de las enseñanzas de Jesús sobre las señales antes del fin. Esperamos que este análisis detallado te haya brindado una comprensión más clara y profunda de lo que significa estar preparados y alertas para los tiempos que vienen. Recordemos siempre las palabras de Jesús, quien nos llama a mantenernos firmes en la fe, a ser discernidores de la verdad y a confiar en su plan perfecto. Si este contenido te ha sido útil y enriquecedor, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Palabras de Sabiduría. No olvides darle me gusta al video, compartirlo con tus amigos y familiares para que también puedan beneficiarse de estas enseñanzas, y dejar tus comentarios abajo. Nos encantaría saber tu opinión y cómo estas reflexiones te han impactado. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.